Amigos de Purito Perú, después de mucho tiempo y respetando los protocolos de seguridad de 1 metro de distancia, quisiera estar más cerca porque se trata de nuestra amiga Karina Luján, nuestra diosa guayoqueña, ñañita. ¿Cómo está de tiempo? ¿Cómo está Eduardito? Ya extrañaba verte de nuevo. ¿No? Y extrañamos poder tener esa cercanía de poder conversar y qué mejor ocasión para que nos cuentes ahora todas las novedades en las que vienes trabajando. Además de mantenerte bella, flaca y todo regia, he visto hay unas amigas que te están todo el momento tocando y arreglando y cuidando los detalles, ¿no? Sí, Eduardito, estamos en plena grabación, como tú ves. Estamos ya en el videoclip y estamos trabajando en eso. Contarle a todos los amigos de Purito Perú que nuestra Karinita está trabajando ahora en la grabación no de uno, tampoco de dos, menos de tres, media docena de videoclips que van a ir lanzando poco a poco y el primero que tiene que ver se lo dedicas creo que al chico que baila contigo, ¿no? ¿A un idiota puede ser? Claro que sí. Esa canción se llama Llora por Idiota. ¿Y quién participa en ese video como actor? Sí, que es nuestro amigo Kenny Vargas. Esa cancioncita puede ser dedicada para mi paisita Kenny, que está en todos lados, siempre metiendo su chispa, su alegría, sus dotes actorales y por supuesto también de canto y baile. Pero cuéntame tú, ñañita, ¿cómo así nace? Porque sé que esas canciones son parte de tu inspiración, de tu faceta como compositora. ¿Cómo así nace esta canción? Bueno, te cuento que no es mi vida de mí. He vivido anécdotas con mis amigas, con mis vecinas, de acuerdo a eso lo compuse esa canción. Esta canción se trata de un hombre, se hace el importante, lo rechaza a una buena mujer, ¿no? Pero hay momentos que una mujer se cansa de eso y ya el hombre regresa llorando, pero ya no es igual. En pocas palabras, como que la mujer se da cuenta que está perdiendo el tiempo, que el Señor no va a cambiar y cuando se da cuenta ya tú estás en otro momento, estás empoderada, estás haciendo lo suyo. Claro, por eso es que llora por idiota, ya llora pero ya no con él. Como dice la canción de mi amiga Shirley Guamán, que la conoces, por la hueva cés, ya no vale. Parecido, parecido. Yayita, ¿y para cuándo más o menos estaríamos lanzando este temita? ¿Y hay una fecha probable o todavía están viendo ahí? Me perdiste, lo juro que me perdiste. Ahora llora por idiota. Me perdiste, lo juro que me perdiste. Ahora llora por idiota. Ah, está cerquita, ya no falta nada, ¿no? Claro, ya era hora, porque ya el audio ya lo grabamos como en enero. Por los motivos y circunstancias de nuestra salud estamos así. Sí, yo me acuerdo que inclusive yo solté un chismecito que ibas a grabar, me habían contado por ahí, salió en la paginita de nuestro Purito Perú. Ñaña, esa cancioncita, Ahora lloras por idiota, ¿qué esperas tú, por ejemplo, de parte de nuestro gobierno que va cambiando? No vamos a hablar de política, sino ¿qué le pedirías tú como para que nos ayuden a poder seguir trabajando? Porque el artista vive de su arte y necesita cantar en público, conciertos virtuales, no solamente es todo, quiere presencial, poder viajar, poder encontrarte con tus fans, aunque sea a la distancia. Hola Karina, con puñito, siquiera eso, ¿no? Claro, de hecho, hay que tratar de acomodarnos, cumpliendo los protocolos, por supuesto, y que nos deje trabajar. Ahorita no estamos trabajando nosotros como artistas, pero virtualmente estamos ya poquito a poco. Estamos a mí ya puse un poquito cansados del virtual, ¿no, ñaña? Queremos presencial, ¿no? Claro, por supuesto, yo ya quiero mi presencial, quiero celebrar mi aniversario, mi lanzamiento de videoclip oficial. Muchos seguro se van a preguntar este video que estoy seguro que va a quedar bacán porque lo está haciendo también una gran empresa, una productora audiovisual. Tú sabes cómo se llama, ¿no? Claro, SZ Producciones de Segundo Leiva, por supuesto. Por supuesto. Pero también queremos saber dónde se ha grabado, en qué locaciones, en Lima, en provincias, en el extranjero, en Marte, Júpiter, Saturno, Plutón. El audio se ha grabado aquí en Lima, Andina Producciones, el videoclip estamos grabando en Lima, también alrededor de Lima, también vamos a ir a provincia 2 de mayo. Y contarle además que estamos en una de las locaciones, ¿no? Nos hemos robado un ratito a nuestra Karina para poder desde acá, aprovechando este hermoso lugar, poder contar estas novedades que tiene Karina, que se vienen en su carrera. Y como dice ella, quiere también ya que se abra los escenarios para que pueda presentar presencialmente este material, ¿no? Por supuesto, Eduardito, eso es lo que más queremos nosotras como artistas. ¿Después de cuánto tiempo estás lanzando un tema? Este es mi primer videoclip oficial, ya, pero el audio es mi segunda producción. En la primera producción que temita que comenzamos a meter, ¿cómo se llama? Morir de amor. ¿Cómo es Morir de amor? Un pedacito, a ver.
Déjame morir de amor en tus brazos. Pero mira, ve, solamente con esa frase nos damos cuenta lo enamorada que está. Dice ella, déjame morir de amor, cierra sus ojitos en tus brazos. ¿Te das cuenta? ¿No? Y ahora nos dice, ahora lloras por idiota. Ese es un sonso que no sabía aprovechar. No se trata de mi amigo Segundo, por si acaso, que no ha sabido aprovechar a la mujer quizás de su vida, ¿no? Claro, ese se trata que perdió una buena mujer. ¿Tú podrías regalarnos un pedacito así en que le da de primicia, un cachito, en la parte que quieras de Ahora lloras por idiota? Me perdiste, lo juro que me perdiste. Ahora llora por idiota. Esta canción sin duda tiene nombre y apellido, pero por respeto a esta persona no lo vamos a decir. Lo que sí vamos a decir es que nuestra Karina se viene con todo. Está trabajando este material con mucho profesionalismo, respaldado por una gran productora audiovisual, en un gran estudio de grabación y con una gran inversión también, porque hay que decirlo, ¿no? De repente tenemos algún padrino, algún auspiciador a quien agradecerle porque te esté apoyando. Claro que sí, Eduardito. Muchas gracias a mis padrinos, a Melvin Luján, a Shaolin Luján. Gracias a ellos, de verdad, estamos realizando este bonito trabajo. Porque contarle al público que eso no es fácil. Parece fácil cuando está listo, pero hacerlo es todo un proceso. Primero un estudio de grabación, después tenemos que contratar a la productora audiovisual, trabajar la historia, ir a grabar aquí y allá y editarlo y recién lanzarlo, ¿no? Claro, no es fácil, la verdad no es fácil. Este es un arduo trabajo en equipo, todos conjuntos estamos trabajando. Perfecto, Karinita, agradecerte por contarnos parte de tu primicia. Claro que sí, Eduardito, de hecho. Eso ha sido todo por hoy día. Gracias a nuestra amiga Karina Luján, nuestra diosa huanuqueña. Nos vamos y regresamos con más novedades dentro de muy poquito. Me perdiste, lo juro que me perdiste. Ahora llora por idiota. Me perdiste, lo juro que me perdiste. Ahora llora por idiota.